Leemos Apocalipsis capítulo 5 y dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque hemos podido acercarnos delante de ti en la alabanza, Señor, declarando, proclamando que Cristo es el Rey de los cielos, proclamando que Él vive, que Él vivo está y vive para siempre, declarando que el Cordero es digno de toda la alabanza, de toda la gloria, de toda la honra, que es el que era y el que es y el que ha de venir. Gracias, Señor, que lo hemos cantado, pero ahora, Señor, lo hemos leído en tu palabra. Tu palabra, Señor, infalible, tu palabra que no cambia, tu palabra, Señor, que penetra hasta partir el alma. Tu palabra, Señor, que nos lleva hasta el cielo, nos da entrada a tu trono, Señor, para ver, Señor, para entender por lo menos un poco lo que sucede en el cielo. Señor, al leer esta palabra, pedimos que tu Espíritu nos ilumine, Señor. De nada sirve escuchar si no entendemos. Que tu Espíritu nos haga entender y comprender y ver, Señor, a este Cordero que vive para siempre. Señor, usa mi vida para hablar a tu pueblo con claridad, con precisión. Que tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu cambie nuestras vidas en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo creo que todos nosotros podemos entender o podemos decir
que hay personas en este mundo que tienen una presencia fuerte, por así decirlo. Hay personas que tienen una presencia fuerte. Hay personas que entran en algún lugar y todos se dan cuenta que alguien ha entrado. Que tienen una presencia de ellos que se deja sentir, por así decirlo. Hay personas que tienen una postura, una manera de caminar, una manera de conducirse, que dan a entender que son fuertes, que son capaces, que son personas de carácter. Hay personas que cuando hablan todos escuchan. No sé si ha estado en una reunión que muchos están hablando, muchos están diciendo algo, pero cuando una persona habla, que tiene esa presencia, que tiene ese carácter, todos se callan y todos escuchan. Hay personas que el peso de sus palabras sobresale que el peso de las palabras de otras personas. Y esto puede ser en la familia, que puede haber alguien en la familia que tiene esta presencia fuerte. Puede ser en el trabajo, puede ser en el ejército, pueden ser personas públicas como gobernantes y presidentes. Pero aunque puedan haber personas con esta cualidad, su influencia es limitada. Su presencia fuerte es temporal. Y son como la hierba del campo que se marchitan y tarde o temprano pasan. Pero este pasaje nos habla de uno que demanda la atención de todos. Este pasaje nos habla de uno que sí es fuerte, uno que sí es capaz, uno que tiene un carácter noble. Nos habla de uno que ha hablado y todos escuchan. Nos habla de alguien que estremece la creación con el peso de sus palabras. Nos habla del Cordero. Nos habla de Jesús. El apóstol Juan tiene esta visión, lo dijimos la semana pasada. El capítulo 4 y el capítulo 5 no deben de separarse, es la misma visión. El capítulo 5 es la continuación de lo que Juan estaba viendo en el capítulo 4. Y dijimos la semana pasada que muchas veces, especialmente en Apocalipsis, se le pone tanta atención a los detalles misteriosos que se pierde de vista el tema principal. El refrán que dijimos la semana pasada es que se le pone tanta atención a los árboles que no se puede ver el bosque. Que se le pone tanta atención a los detalles que no se puede ver el panorama grande que está presentando. Y en este capítulo 4 y en este capítulo 5 hay muchas cosas que podemos dedicar mucho tiempo para tratar de descifrar. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿Qué es este libro que está sellado? Pero a veces nos podemos detener tan minuciosamente en esos y poder perder el panorama de la adoración que en el cielo se representa en esta visión al que está sentado en el trono y al Cordero que nos ha redimido de nuestros pecados. El apóstol Juan en el capítulo 4 nos introduce al que está sentado en el trono. Nos introduce a aquel que recibe la adoración de los 24 ancianos. Nos introduce a aquel que los 4 seres vivientes día y noche para siempre continuamente dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Nos presenta a aquel que los 24 ancianos se postran y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos. Aquel a quien arrojan sus coronas delante de él. Nos presenta el que está sentado en el trono, que es digno de la adoración, porque es el creador de todas las cosas. Y el capítulo 4 nos presenta el creador y por eso se le adora. Pero el capítulo 5 nos presenta al Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por eso se le adora a él. Después de presentar a este que está sentado en el trono, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice que vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono
un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Juan vio un libro y recordamos, hermanos, que todo esto es una visión, ¿verdad? Que vimos la semana pasada que no había un mar de cristal, sino que era como un mar de cristal. Que Juan está describiendo lo que está viendo en una manera que nosotros podemos entender. Y lo que Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado era un libro. Y nota el detalle que nos da que este libro estaba escrito por dentro y por fuera. Este libro no es como los libros que nosotros conocemos hoy. Estos eran rollos, era un rollo que se enrolla y para leerlo se tiene que desenrollar. Y usualmente dicen que en ese contexto solo se escribía en un lado, en el lado interior, por así decirlo, y por fuera generalmente no se escribía. Y la idea que está dando aquí, que este libro está escrito por dentro y por fuera, porque ya no tiene más que añadirle. Lo que contiene este libro está completo. Ya no hay ni una palabra, ningún suceso, ningún evento que alguien le pueda añadir. Este libro sellado, escrito por dentro y por fuera, está completo. Está sellado con 7 sellos. Y el problema que había en la visión de Juan es que necesitaba que alguien lo abra. Necesitaba que alguien lo tome de la mano del que está sentado en el trono y lo pueda abrir. Y en el versículo 2 nos dice que vio un ángel fuerte, que pregonaba, que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno? La pregunta del ángel: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y como vemos más adelante en este capítulo 5, habían millones y millones y millones de seres delante del trono, y el ángel pregonaba: ¿quién es digno de abrir este sello? ¿Quién es digno de abrir este sello? Lo pregonaba a gran voz, pero el caso fue que en el versículo 13 nos dice que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Este ángel proclamaba: ¿quién es digno? Y no se encontraba nadie digno. Ni en el cielo, ni los 4 seres vivientes, ni uno de los 24 ancianos, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie era digno, era capaz. Estaba capacitado para abrir este libro y desatar sus sellos. Y el versículo 4 se nos dice que Juan lloró. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ni de mirar su contenido. Buscaron. La idea que se da ahí cuando dice que no se había hallado a nadie, buscaron a alguien que sea digno, que sea capaz, que tenga la autoridad de abrir este sello, y no había nadie que lo podía hacer. Quizás algunos conocen el cuento de hadas del rey Arturo. No sé si algunos saben de qué estoy hablando. Pero se cuenta de una piedra que tenía una escoba iba a decir, una espada, que el que sacara la espada de la piedra era el rey, el que iba a ser rey, el que era digno de tener esa autoridad. Y muchos llegaban y muchos intentaban y nadie podía, hasta que llegó un niño que se llama Arturo y lo quitó. Esa es la idea que se me vino cuando buscaban a alguien que podría abrir y desatar este libro y desatar sus sellos, y no se encontraba nadie. Y Juan estaba triste, se puso a llorar porque no encontraba a nadie. Pero en el versículo 5 dice que uno de los ancianos me dijo: no llores. Uno de los ancianos le dijo: deja de llorar, no llores más. ¿Por qué no debe de llorar más?
Porque el anciano le dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Que presenta a este personaje y lo describe de 2 maneras. He aquí el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. La imagen del león habla de dignidad, de soberanía, de fuerza, de poder, de valentía, de victoria. Y este que había vencido es descrito como el león de la tribu de Judá. Y también es descrito como la raíz de David. Esa es una descripción interesante, la raíz de David. Porque generalmente vemos a Jesús descrito como el hijo de David, que era descendiente de David. Pero cuando habla de la raíz de David, la raíz es lo primero. No es el fruto del árbol que es primero, es la raíz del árbol. Y lo que estaba dando a entender es que este león de la tribu de Judá, esta raíz de David, es el que le dio existencia a David. Que al mismo tiempo que era el hijo de David, también era el que le dio la existencia a David. ¿Cómo puede ser este Cordero, este Jesús, la raíz de David si vino primero? Si vino después de David. ¿Cómo puede ser este Cordero la raíz de David, el que le da vida a David, si David vino primero y luego nació Jesús? Es que Él es eterno. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el que era y el que es y el que ha de venir. Ese es el misterio de la encarnación que Jesús les dice a los fariseos. ¿Cómo puede David, si es su Señor, llamarle Señor? No podían entender que este Jesús que murió en la cruz es el Dios eterno. Él es eterno. Y nos dice que he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, va a vencer mañana. Está a punto de ganar. No dice eso. Ya venció. El león de la tribu de Judá ha vencido. Ha conquistado. Ha sido victorioso. ¿Cómo ha vencido este león de la tribu de Judá? ¿Cómo ha vencido esta raíz de David? Por su muerte y su resurrección. Por su muerte y su resurrección. Y cuando habla de que ha vencido, el Nuevo Testamento, la Biblia, nos da a entender que este león de la tribu de Judá, esta raíz de David, venció al diablo. Venció la muerte. Hechos nos dice que era imposible ser retenido por la muerte. En el capítulo 1 lo leímos la semana pasada, pero en el capítulo 1, en el versículo 17 y 18, cuando Juan ve esta visión y ve a este anciano de días, que es Jesús, en el versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, por eso es la raíz de David. Y el que vivo y estuve muerto, me he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Venció al diablo, venció la muerte, venció al mundo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Él venció a las potestades, a los principados, a los demonios, porque Colosenses nos dice que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él ha conquistado, Él ha vencido, venció la muerte, venció a Satanás, venció al mundo, venció las potestades y los principados, venció el pecado. Él ha vencido. Él ha vencido. No se nos olvide de eso. Al igual que la semana pasada hicimos hincapié que el que está sentado en el trono sigue sentado en el trono. El Cordero ha vencido. No hay duda de su victoria. No hay duda de su conquista. No hay duda de que Él es victorioso. Él ha vencido. Ha vencido, dice.
para abrir el libro y desatar su sello. Pero note lo que dice el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un león. ¿Verdad que no dice león? La lógica sería que cuando el anciano dice león de la tribu de Judá ha vencido, que lo que va a ver es un león, un león con su majestad y su valentía y su fuerza. Pero no ve a un león. Estaba de pie un cordero como inmolado. ¡Qué contraste! Que se describe como el león que ha vencido, pero lo que ve es un cordero como inmolado. Que nos apunta a la clase de victoria que este león ha tenido. Que nos apunta a la clase de victoria que este cordero ha vencido. Describe a un cordero de pie como inmolado. Esa palabra inmolado sucede 10 veces. La palabra que se traduce como inmolado sucede 10 veces en el Nuevo Testamento. Y 8 de ellas se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y la palabra inmolado habla de muerte, que lo mataron. Habla que lo sacrificaron. Y es un recordatorio en el cielo de la muerte del Cordero. Es un recordatorio de Isaías 53 que dice que Él herido fue por nuestras rebeliones. Que Él herido fue por nuestros pecados. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Este cordero como inmolado, degollado, también quiere decir la palabra inmolado, que Juan lo vio, que había vencido, estaba de pie. ¿Cómo puede estar de pie un cordero que ha sido degollado? ¿Cómo puede estar de pie un cordero que ha sido maltratado, que ha sido inmolado, que ha sido puesto a muerte? Él ha vencido porque aunque murió, resucitó. Y no solamente resucitó, sino que vive para siempre. Ese cordero que es descrito como el león de la tribu de Judá estaba en pie porque ha vencido, porque ha resucitado, porque Él vive hoy y vive para siempre. Este cordero ha vencido. Y lo describe, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Cuernos habla de poder, de autoridad, que tenía autoridad, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Imagínense este panorama. Juan viendo este cordero como inmolado, no nos ha descrito cómo es el trono. No nos ha descrito la forma del que está sentado en el trono. Pero nos describe que ahí estaba el cordero como inmolado. Y este cordero como inmolado, como es digno por haber vencido, de tomar el libro, de desatar sus sellos, de abrirlo, se acerca al que está sentado en el trono y toma de la mano del que está sentado en el trono el libro que nadie podía ver, nadie podía tocar, nadie podía mirar, nadie podía abrirlo. Y este cordero como inmolado, sacrificado, degollado, perforado, se acerca al que está sentado en el trono y toma el libro. Y note lo que sucede. Del versículo 8 hasta el versículo 14. Suceden 3 alabanzas, 3 momentos de adoración, 3 momentos de exaltación a Dios. Y en cada alabanza se van añadiendo más seres. Y se van añadiendo más seres. Porque la primera solo están los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Note lo que dice el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro,
los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono. No, ese fue el capítulo 4. Se postraron delante del Cordero. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron delante del Cordero. Al igual que se postraron delante del que está sentado en el trono en el capítulo 4, ahora en el capítulo 5, estos 4 seres vivientes, estos 24 ancianos, se postran delante del Cordero. Que nos da a entender que el Cordero recibe la misma adoración que el que está sentado en el trono. El Cordero recibe la misma adoración que el que está sentado en el trono. Si el Cordero no fuera Dios, el Cordero hubiera dicho: levántense, adoren al que está sentado en el trono. Porque eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Cuando Pedro se acerca a la casa de Cornelio, Cornelio se postra delante de él y dice: levántate, yo soy hombre como tú. Cuando Juan ve al ángel y se postra para adorar al ángel, el ángel le dice: levántate, adora a Dios. Pero cuando estos seres se postran a adorar el Cordero, Jesús nos los corrige, porque el Cordero es Dios, porque el Cordero es el Dios eterno, porque el Cordero recibe la misma adoración que aquel que está sentado en el trono. Y este punto es importante. Este punto es importante porque la doctrina de los testigos de Jehová sostiene que a Jesús no se le debe adorar de la misma manera que se adora a Jehová. Sostienen de que a Jesús se le puede respetar, se le puede dar homenaje, se le puede dar reverencia, pero a Jesús no se le puede adorar como se le adora a Jehová. Pero sin embargo, vemos en este capítulo 5 que este Cordero recibió la misma adoración, recibió la misma reverencia, le recibió el mismo homenaje, recibió que se postrasen delante de él como se postraron delante del que está sentado en el trono. Este Cordero recibe toda la adoración. Cuando hubo, otra vez el versículo 8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, instrumentos para adorar, y copas de oro llenas de incienso, que representa el incienso aquí, que son las oraciones de los santos. Son las oraciones de los santos que nos han de traer alegría y gozo al saber que las oraciones de los santos llegan al trono de Dios. Su oración, si usted es de los santos, llega al trono de Dios. Sus oraciones son una aroma, porque eso era lo que era el incienso. Era una aroma delante del trono de Dios. No se canse de orar, no se canse de clamar, no se canse de pedir, porque su oración y la mía llegan hasta el trono de Dios como una aroma delante del trono del Señor. Estos 4 seres vivientes, estos 24 ancianos, se postran delante del Cordero, tienen arpas, tienen copas llenas de oro. Y el versículo 9 nos dicen: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres. Cantaban un nuevo cántico. No lo habían cantado antes. Era nuevo, era fresco. Y el cántico dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Esto era la adoración de estos seres al Cordero. La adoración, dice un escritor, quiere decir asignar honor, y solo Jesús es digno. Digno eres de tomar el libro
y de abrir sus sellos. ¿Por qué es digno? ¿Cuáles son las calificaciones, lo que califica a este cordero como inmolado para que sea digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Porque fuiste inmolado. Porque fuiste inmolado. ¿Quién otro ha sido inmolado por el pecado del hombre? ¿Quién otro ha sido degollado por el pecado del hombre? ¿Quién otro puede presentarse delante del que está sentado en el trono y decir: yo he muerto por el pecado del mundo? La razón, sus credenciales para ser digno es que fue inmolado, es que fue sacrificado. Es porque Él sufrió la cruz por su muerte, por su sacrificio, por su resurrección, por su ascensión al cielo. El Cordero es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos has comprado para Dios. Redimido habla de ser comprado por precio, ser comprado a precio. Habla de la redención que ha rescatado de la muerte, que ha rescatado de la condenación, que ha rescatado del pecado, que ha rescatado de la ira de Dios. Él es el único que fue degollado, que fue inmolado, para que por su sangre recibamos la redención de nuestras almas. No hay otro. No hay otro. Note lo que dice en Romanos. Vaya conmigo a Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y versículo 24. Note lo que Pablo nos recuerda. Podemos leer desde el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. La palabra justificado habla de una declaración del juez declarando inocente al que es culpable. Y la única manera que el pecador puede ser declarado inocente, puede ser declarado santo, es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante el ser comprado a precio de sangre. Note lo que dice Efesios. Adelántese un poquito. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y podemos comenzar a leer desde el versículo 5, que nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En quien, hablando de Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. En Cristo hay redención. En Cristo hay redención. En Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay riquezas de gracia. Solamente en Cristo. Nadie más, nada más, solamente en Cristo. Y cuando regresamos a Apocalipsis, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes están cantando: digno eres, porque has sido inmolado, porque con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. De toda nación. Gloria a Dios por ello. Que los judíos pensaban que la salvación solamente era para ellos. Y Dios les dice: no, de todo pueblo, de toda lengua,
de toda nación. ¿No nos alegramos los salvadoreños, los mexicanos que están entre nosotros, los hondureños, los guatemaltecos, los cubanos? Toda nación, toda raza, todo lenguaje, toda tribu, todos están representados. Porque el Cordero de Dios, que fue inmolado, que derramó su sangre para salvar para sí un pueblo de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, de toda nación. No hay, estimados hermanos, divisiones en el cuerpo del Señor. No debe de haber. Hay un cuerpo. No puede haber menosprecio de un grupo étnico hacia otro. No puede haber racismo entre los cristianos, porque Dios ha redimido por medio de Cristo a un pueblo de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, para la gloria de su nombre. No puede haber. Y con su sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pedro nos recuerda que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es el pueblo de Dios. Dios ha redimido por medio de Jesús a un pueblo de esta manera. Y nos detenemos ahí para reflexionar. El cristiano, la persona que ha sido redimida, tiene la razón más grande por qué alabar, por qué adorar, por qué exaltar a Cristo. Porque la razón que ellos le alaban al Señor es porque ha redimido un pueblo. Ese pueblo somos nosotros. Que Dios nos ha redimido. Que Dios nos ha rescatado, que Dios nos ha perdonado, que hemos sido puestos en un lugar de privilegio, que hemos sido hechos reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. ¿Ha sido redimido usted? ¿Lo ha rescatado, la ha rescatado Dios por medio de Jesucristo? Usted y yo debemos alabar al Señor con todo lo que tenemos, porque nos da ese privilegio. El capítulo 4 le alaban porque es el creador. El capítulo 5 alaban al Cordero porque es el que ha redimido al pueblo de sus pecados. Pero luego, en el versículo 11, primero en el 8 al 10 eran los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, pero en el 11 entra otro grupo. Y esa es la segunda alabanza. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, millares de millares y millones de millones, dice otra versión. Que el primer grupo solo eran los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Este otro grupo incluye a un número que Juan no podía contar, a un número de ángeles que eran millones y millones y millones y millones de ángeles que los oyó. Y note lo que dice el versículo 12, que decían a gran voz. La Nueva Versión Internacional dice que decían con todas sus fuerzas. Estos ángeles, millares y millares y millares y millares, decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Decían a gran voz, proclamaban a gran voz que el Cordero es digno, que el Cordero es digno del poder,
Es digno de las riquezas, es digno de la sabiduría, es digno de la fortaleza, es digno de la honra, es digno de la gloria, es digno de la alabanza. Millares y millares y millares y millares. Medite en cómo se había de escuchar eso. Aquí no somos millares de millares. Somos pocos, muy pocos. Muy pocos, comparado a esos millones de millones. Pero hay veces, hermanos, que cuando todos cantan, se oye como que este lugar está lleno. Se oye como que este lugar está lleno. Ahora imagine millones y millones y millones proclamando a gran voz que el Cordero es digno. Que el Cordero es digno. ¿Cómo se habría de escuchar? ¿Cómo se habría de escuchar que este Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanzas? Dijo un escritor que en Génesis se pregunta ¿dónde está el Cordero? Abraham y Isaac. En los evangelios se dice, aquí está el Cordero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en Apocalipsis dice, digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Merecedor es el Cordero. Cantamos un canto que decía, el Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Cantamos otro canto que decía, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Exaltado por siempre, Jesús Señor. El Cordero es el Señor. La victoria es del Cordero. Y cuando usted, como ya hemos dicho, viene a este lugar, debe de salir ronco, debe de salir ronca, porque estos ángeles no han sido redimidos como nosotros hemos sido redimidos. Los pecados de estos ángeles no han sido perdonados como el pecado de nosotros ha sido perdonado. Y estos ángeles, por el simple hecho de que el Cordero es digno, en alta voz proclaman eso. Pero los ángeles no conocen al Redentor como nosotros conocemos al Redentor. Los ángeles no han pecado contra Dios de la manera que nosotros hemos pecado contra Dios. Los ángeles no le han fallado a Dios, no le han insultado su nombre, no han desobedecido su ley y aún así cantan a gran voz, digno es. Pero nosotros sí. Nosotros le hemos fallado. Nosotros hemos pecado. Nosotros hemos quebrantado su ley. Pero por su gracia hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y eso, hermanos, nos ha de causar de llegar a este lugar y abrir nuestra boca y cantar al Señor y elevar a una voz, a gran voz, y proclamar que el Cordero es digno. Él es digno. Él es digno. No lo hemos dicho en otras ocasiones. No se preocupe si no puede cantar. No se preocupe si su voz no está afinada, si no está entonada. Dios le dio la voz que tiene. Él sabe lo que tiene. Pero ábrala, elévela, cante al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es digno de la alabanza y de la gloria y de la honra y del honor y de la sabiduría y de la riqueza y de todo lo que nosotros le podemos dar, porque no hay otro más digno que el Cordero de Dios. Él es digno. Entonces vemos al primer grupo, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que alaban al Señor. Vemos al segundo grupo que van los 24 ancianos, que van los 4 seres vivientes y millones y millones y millones de ángeles. Pero luego ve el versículo 13, el tercer grupo. El tercer grupo dice el versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra
y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. ¿Quién queda excluido de esta descripción? ¿Quién queda excluido de esta descripción? A todo lo creado, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Algo que me impacta cuando escucho eso, cuando leo eso, es que todos es todo, incluyendo el diablo, incluyendo los demonios, incluyendo todo aquel que se opone a Cristo, incluyendo todo aquel que ha blasfemado y ha rechazado y ha hecho lo peor contra Dios. Aquí dice todo lo creado. El diablo fue creado. Los ángeles caídos fueron creados. Todo ser humano ha sido creado. Todo animal, todo ser ha sido creado. ¿Qué decían esa gran multitud? Al que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí se unen los dos. El capítulo 4 era el que está sentado en el trono. El capítulo 5 hasta este momento ha sido el Cordero. Pero en el versículo 13 y 14 incorpora toda la creación adorando al que está sentado en el trono y adorando al Cordero. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos. Al Cordero y al que está sentado en el trono. Versículo 14, los 4 seres vivientes decían amén. Amén. Leí en un libro que un escritor dijo que hay iglesias donde no se les permite aplaudir o levantar sus manos o decir amén, porque así es el contexto de ellos, pero dicen hasta los cuatro seres vivientes dicen amén. Hasta en el cielo se dice amén. Y lo que amén significa es así sea. Y cuando toda la creación proclama de que el Cordero y el que está sentado en el trono es digno de la alabanza y el poder y el honor, los 4 seres vivientes que todos los días, día y noche, dicen santo, 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 cuando oyen al resto de la creación adorar al Señor, ellos dicen amén. Así es, así sea, es verdad, Él es digno, el Cordero y el que está sentado en el trono es digno de la alabanza, de la gloria, del honor, de la magnificencia, de todo lo que nosotros le podamos dar. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros. Note que los 24 ancianos, cada vez que los encontramos, solo se postran y se postran. Y se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, así es digno. Y los 24 ancianos se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y si esos 24 ancianos representan a la iglesia, a los santos del Señor, esa postura de ellos ha de representar nuestra postura, que al reconocer la dignidad del Cordero nos postramos y adoramos al que vive por los siglos de los siglos. El Cordero es digno, hermanos. El Cordero es digno. Y antes de pensar en lo terrenal, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, por encima de todo esto está el que está sentado en el trono y el Cordero que ha sido inmolado para redimir a un pueblo para su gloria. Podemos reconocer que Dios es creador, pero eso no es suficiente si no lo reconocemos como nuestro Redentor. Muchos pueden decir que sí, Dios existe y Dios es el creador,
Pero si no conocemos al Cordero, de nada nos sirve. El Cordero es el que nos salva. Es en el Cordero que encontramos el perdón de pecados. Es en el Cordero que encontramos la redención de nuestras almas. Es en el Cordero que somos librados de la ira de Dios que viene sobre toda injusticia, sobre toda maldad. Es en el Cordero de Dios que nuestros pecados son limpiados. Es por medio del Cordero de Dios que nos acercamos al que está sentado en el trono. Es por medio del Cordero de Dios que somos aceptos al Padre. Es por medio del Cordero de Dios que somos adoptados a la familia de Dios. Adorar a Dios porque es Creador es bueno, pero si no le adoramos porque es nuestro Redentor, no es suficiente. Jesús es el Salvador del mundo. Y cuando comenzamos, hablamos de ese carácter, de esa cualidad de una persona que tiene presencia fuerte. Pero este Cordero merece nuestra atención. Este Cordero merece nuestra reverencia. Este Cordero merece nuestra adoración. Este Cordero merece nuestra confianza. Él es fuerte, Él es poderoso, Él es digno de confianza. No hay otro carácter más noble, más santo que el del Cordero. Este Cordero merece que nos callemos cuando Él hable. Este Cordero merece que escuchemos cada voz que Él dice. Y Él nos habla. Y el que está sentado en el trono nos habla por medio de este Cordero. Hebreos nos dice que en otros tiempos Dios había hablado por los profetas, pero que ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de la gloria de Dios. Este Cordero, este Hijo que fue inmolado por nuestros pecados es digno de la alabanza. Es digno de la alabanza. Y quizás antes no lo sabíamos, o lo sabíamos y se nos ha olvidado. Pero el Señor hoy nos recuerda de la dignidad de este Cordero, que por nosotros murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y como citó mi hermano Javier, que ha ascendido y ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de este Jesús se doble toda rodilla. No de que aquí habla de que se oyó de todos los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, de todo, en todo lugar, confesando que el Cordero es digno. Y Filipenses nos recuerda que tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que este Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. No se vaya de aquí sin reconocer a este Jesús como su Redentor. No se vaya de aquí sin reconocer que este Cordero es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de todo lo que nosotros le podemos y merecemos dar a Él.